Hola chicos, buenas noches. Bueno, como les había dicho, vamos a hacer un ejercicio. em, yo voy a hacer el ejercicio de un plano base compositivo asociado a ese tema de refugio con el lote que se les entregó y que ustedes, con base a la investigación, pues tienen que recrear. Yo les pido que para este ejercicio sea la base para que ustedes el día de mañana pues puedan hacer el ejercicio de plano base. Para eso se necesita que tengan impreso su plano base, ¿cierto? A medio pliego, perdón, el lote para construir el plano base. Y sugiero que tengan unos tres papel mantequilla con cinta para ir trabajando por capas. Que yo desde lo digital lo trabaje así y espero que pues ustedes lo puedan hacer desde la forma manual. Entonces vamos a arrancar, ¿vale? Mm, lo primero que yo hice pues fue tener en cuenta que Em, yo estoy trabajando con, a ver, por aquí, empezar, ok, ya. Lo primero que yo hice fue tener en cuenta una base. La base mía fue el tema de hacerlo en paletará, eh, acá en uno de los resguardos que tiene el departamento del Cauca, con uno de los grupos que en este caso es Milton Cerquera, que es una persona yanacona y que realmente hace parte de un lote real. Sí, en un proyecto que pues será llamado por ahora Paleta Verde y que se espera hacer un centro de interpretación. Ahí en este tema, yo que estoy haciendo es colocando tres líneas rectoras. ¿Sí? La primera que ustedes vieron fue dada al norte, eh, que son estas líneas negras. ¿Sí? Estas líneas negras yo las tomé pensando en el norte. Asumí manejarlas en paralelo conforme a la ubicación de los árboles. La segunda línea de criterio que le hice con amarillo es la línea de la orientación del asolamiento, la tomé en ese sentido y proporcionalmente lo tomé al centro. Y la tercera línea rectora, que la van a ver en este momento, ¿sí? La voy a hacer a partir de las curvas topográficas. Entonces tomo la curva más predominante que es esa, pero para empezar a insertar las terceras líneas rectoras, tomo el punto de intersección, ¿sí? Del paralelo que tiene con el límite del lote y las líneas del norte. Ahí trazo también una de las líneas que desde la normatividad ya era no pasarme del 1,50. ¿Sí? Recuerden que les había dicho que las marco de forma punteada, ¿sí? Para tener en cuenta esa referencia. Estas líneas, ¿sí? Hacen parte de mi primera capa. ¿Sí? Yo hice con eso una primera capa aquí y yo les recomiendo que cuando ustedes arranquen su plano base, siempre tengan tres líneas rectoras importantes, ¿sí? Y esa línea les va a ayudar mucho para el emplazamiento de un proyecto. Entonces miren que yo, mi base no es en blanco, mi base es el lote, ¿sí? Y me he ayudado de las persistencias, en este caso los árboles y de las curvas topográficas, más de la orientación del norte y a su vez de la orientación de la luminosidad para hacerlo. Alguien podría tomarlo también con el tema de los vientos, ¿por qué no? ¿Sí? O podría tomar otras variables. Entonces yo en mi caso tomé estas tres y es importante siempre arrancar con esas tres. Estas tres, por ejemplo, ustedes las pueden colocar en un papel mantequilla, ¿sí? Dejarlas muy claras y cuando ustedes las tengan claras, yo los invitaría a que utilicen otra capa más, que puede ser un papel mantequilla que lo pongan, y en ese caso yo lo hice así. El tema de la regeneración, yo lo tomo a nivel conceptual con la espiral que manejan estos grupos indígenas desde la cosmogonía. Entonces tomo la decisión en una estructura, ¿sí? Lineal, plantear a partir de estas líneas rectoras, con el centro que puede ser el árbol como un punto de origen de la regeneración, el tema de la espiral. ¿Sí? Entonces me trazo desde la perpendicularidad de la línea topográfica, ¿sí? Y a partir de ahí empiezo a trazar y empiezo a proporcionarme en esa espiral. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta ustedes, ahí tomé algunas intersecciones, ¿sí?
Em, Todo haciendo lo que nada sea espontáneo, siempre llegando a una intersección de una línea lógica, ¿sí? Y donde utilizo el primer elemento de diseño, que es la línea, ¿sí? Alguien podría también utilizar los puntos. Bueno, también estamos utilizando para referenciar, pero la base que estoy utilizando ahí es la línea como tal, ¿sí? Entonces hago esa espiral buscando hacer algo concéntrico con una estructura y que se vaya ampliando y en este caso pues la quiero llevar como al punto de aproximación por donde voy a acceder a mi lote, que en este caso es el agua. Si hubiera podido ir hacia el otro lado, pero buscando en un principio de funcionalidad que más adelante es el recorrer, pues genero estas líneas, ¿sí? Pensando en generar ese posible recorrido que me lleve desde la parte del muelle hasta la parte de mi refugio. Como se pueden dar cuenta, ahí todavía estoy haciendo un plano base con líneas y ahí manejé ya una segunda capa, ¿sí? Que en la primera fueron las líneas rectoras y en esta fue el principio conceptual de la regeneración, que lo manejé a partir de la espiral, ¿sí? Ahí yo considero tomar una tercera capa. Con esa tercera capa, ¿sí? Me voy a utilizar los planos, en este caso utilizo cuadrados, ¿sí? Y pudiendo hacer una coincidencia con estas persistencias, los árboles, pero con el ánimo de que el plano más adelante se convierta en un volumen, ¿cierto? En el proyecto. Y aquí empieza a hacer una superposición de elementos, ¿sí? Y a nivel de creciente este plano que puede ampliarse en su tamaño, ¿sí? Genero como ya el posible espacio de mi refugio. Entonces ya estoy pensando, aparte de la composición, dónde podría ser ese espacio de aproximadamente de 20 metros cuadrados. Y mira, al comienzo lo estaba poniendo como muy ortogonal, pero tomé la decisión de irme sobre la línea topográfica y poderlo orientar hacia ella y hacer un giro, ¿cierto? Entonces le di un dinamismo al proyecto y bueno, quedé ahí muy pegado pues a la línea que me da el límite del proyecto. Y es válido, ¿cierto? Ahí está, estoy aplicando el tema de la norma. Hago un paralelo sobre la línea y manejando estos ejes, pues empiezo a generar algunas geometrías que más adelante serán unas sustracciones que yo tenga sobre mi volumen, ¿sí? Ahí manejo una trama de líneas en paralelo, ¿sí? Para generar diferentes texturas y que a su vez pues, me representa empezar a transformar pues ese elemento, ese espacio y darle una amplitud. Entonces miren que en ese momento me fui con esas líneas rectoras que he utilizado desde el comienzo y me sirven pues para ubicar los espacios. Mm, Ahí sigo trabajando más geometrías. Estoy pensando en mi proyecto sobre el programa de necesidades. Habíamos hablado de que debería haber el satisfacer necesidades fisiológicas, el comer, el bañarse, el defecar. Sí, habíamos dicho que el agua pues, va a ser suministro de potabilidad, pero también debe ser un agua que en un momento pues la tengo que cuidar, es el agua de la movilidad y es el agua que en un momento lo que yo utilice pues la tengo que regresar pura, pero también tengo que comer. Ahí estoy pensando en esa área, por ejemplo, en lo que va a ser mi pan coger. Entonces, mire, ese plano de ahí, pretendo más adelante colocar ahí lo que puede ser mi huerta, ¿sí? Una huerta, diferentes cultivos, ¿sí? Que me pueden ayudar a poderme sustentar, ¿no? En en este proyecto, ¿cierto? Sin tener que ser tan agresivo pues, con el tema de la naturaleza. Mm, entonces, miren que ahí sigo manejando no solamente un plano pensando solo en la unidad del refugio donde voy a dormir o voy a descansar, sino también en la dinámica a través del refugio. Entonces miren que estoy generando un área de cultivo y en esa parte del árbol, pues no sé, puede ser la cocina, donde está muy cerca en esto, ¿cierto? Aquí puede ser un tema de cocinar, no sé, ahí estaba pensando. O puede ser el baño, ¿cierto? Porque va a ser un baño de compostaje, un baño seco. Y
me imagino que si tengo el compostaje, pues, no sé, voy a hacer unos filtros para que yo pueda en lo posible purificar esa agua, o no sé, haré un pozo, lo que sea, ¿cierto? Se me ocurre que de pronto esa composta de baño seco, pues, y todos los líquidos pueden empezar a pasar por filtros naturales que existen hoy en día y que le da al agua un nivel de pureza, ¿sí? En algunos estudios un porcentaje muy alto, ¿sí? Un porcentaje muy alto de devolver la pureza al agua y que hay que hacer obviamente un proceso de potabilidad, ¿cierto? Entonces mire que yo estoy pensando en geometrías que más adelante pues pueden ser filtros en mi proyecto, ¿sí? Entonces uno va haciendo la composición, pero ya se va imaginando el proyecto. Para mí la espiral es circulación, ¿sí? Y sobre esa circulación pues los lleva unos espacios, ¿sí? Que en la parte inferior derecha de ustedes estaría mi refugio, como decía en la parte superior estaría la huerta. Esto que estoy trazando en este momento pueden ser una especie de filtros naturales, ¿cierto? Con unas geometrías donde el agua empieza a pasar como un proceso, pues para llevarla lo más posible en la purificación nuevamente al cuerpo de agua que tenemos abajo. Que en mi caso sería el río Negro, que es un río que pasa por Paletaray, que es uno, hace parte de la cuenca del río Cauca. ¿Sí? Entonces, miren cómo no dejo nada al tema espontáneo y le entrego lo que más adelante va a ser un tema arquitectónico a lo compositivo. Eso es como lo interesante del aporte de la arquitectura, ¿sí? Como yo desde geometrías, desde composiciones, desde texturas, desde movimientos, pues puedo hacer una propuesta que es desde lo vernáculo, no es pensado así, ¿sí? Desde lo vernáculo lo decíamos que es pensado entre lo pragmático y con sentido común. Acá hay cosas que le empezamos a insertar que son fruto de pensar un poco más el proyecto y eso sería como el aporte a la interculturalidad del mismo. Ahí yo estaba intentando hacer como la geometría de circulación aprovechando sí, esta espiral, pero se dan cuenta más adelante que pues ahí tengo como un intento fallido y bueno, retomo algunas cosas. ¿Qué quería hacer ahí? Hacer como algunas anomalías en movimientos para que mi proyecto no sea como tan rígido, ¿sí? Pero sentí que le estaba dando, no sé, no me sentía cómodo y les va a pasar a ustedes en algún momento de su plano base. Habrá cosas que tengan que repetir, retirar un papel mantequilla y por eso es importantísimo trabajar en capas. Porque si uno trabaja una sola capa en mi proyecto, puede que en un momento, miren lo que pasó ahí, borré, no esté de acuerdo, pero tengo unas capas debajo que sí ya son definidas y que sobre ellas pues voy a tener listo mi discurso. ¿Sí? Ahí tomé otra decisión de hacer un paralelismo, pero en este caso voy a dejarlo con una textura diferente de línea. Bueno, ¿sí? Y bueno, me da una continuidad, que es lo que yo quisiera dar en mi proyecto. Entonces, la regeneración que quiero generar está asociada, ¿sí? Hay que poder retomar cosas expresando lo que tiene la importancia de la espiral para estos grupos y que sería la justificación. Esta línea punteada me está dando como la pauta más adelante de lo que puede ser un sendero, ¿cierto? Un sendero por ahí pasando y que me lleva al proyecto arquitectónico. Ahí, por ejemplo, terminé el plano base, miren. Ahí tengo una capa, dos, tres capas, ¿cierto? Miren, pagando por capa, cómo puede ser mi proyecto. Y finalizando, lo que hago es armarme unos principios funcionales, utilizando el aproximar, el acceder, el recorrer y permanecer. Eso que ustedes ven con unas, ¿qué se puede llamar? Como medios círculos, como formas, ay, se me fue la palabra, como formas oblicuas, creo. Sí, serían los permanecer. Ahí estoy marcando las persistencias, de una persistencia que voy a hacer uso en la parte de abajo de estos árboles, pero lo que de pronto no hace todavía uso, pues lo marco muy fuerte, persistencias que tengo ahí. Y esos semicírculos pues me marcan donde están las permanencias. Ahí tengo el refugio, de pronto pienso que puede ser ahí, no sé, estoy ahí como considerando si eso va a ser cocina, ¿sí?
allá pensando cerca en ese tema de la composta, pues no sé, el baño, la ducha puede estar como al lado de la cocina, por producción de agua, muelle, ¿cierto? Y mire que los recorridos los marco con color verde y marco con algunos vectores por donde podría recorrer mi proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué deseo? Que por favor ustedes, para el día viernes que nos vamos a ver, pues hagan este ejercicio. ¿En qué consiste? Pues hacer, tener cuatro capas. La primera capa, pues su lote, ¿cierto? Puede ser ploteado. La segunda capa es las líneas rectoras, ¿sí? La tercera capa puede ser ya un avance sobre esa línea rectora, es estructurar su composición, sobre todo con puntos y líneas. Y la otra capa puede ser ya con planos, ¿cierto? Utilizando y dándole textura y dándole fuerza, dándole intensidad a las líneas, engrosamientos, ¿sí? Pueden darle esa forma. Y la última capa ya sería este dibujo hiperbásico, ¿cierto? Son con formas oblicuas, los permanecer, colocarle nombre y por donde se vaya a acceder vectores de flechas, ¿sí? Por donde se vaya a circular también vectores de flechas. De pronto aquí me faltó el rematar, que bueno, en la clase les explicaría cómo se marcan los rematar. Se marcan como con ojitos, como si fueran ojitos superiores, ¿sí? Se los marca algo así, bueno, aquí no puedo rayarles ya, ¿sí? Pero digamos, a ver, voy a intentar aquí, ¿sí? Voy a poner una cosa aquí, apagada, 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 apagada. O bueno, marquémosla aquí. Digamos que, prendamos esto. Digamos que si voy a marcar un rematar y mi rematar está hacia acá, rematar se marca así, ¿sí? Entonces dirán, ah, bueno, acá están los remates visuales, ¿cierto? Los mejores remates están hacia acá, de pronto acá tengo un rematar, acá tengo un rematar, hacia, no sé, el lago, acá tengo un rematar, ¿cierto? Entonces se maneja eso. Mm, chicos, pues les agradezco mucho su atención, espero que esta clase les haya servido, ¿sí? Solo me queda por decirles, lo marco aquí, en los principios funcionales, ¿sí? El aproximar se marca con vector, el acceder también se puede marcar con vector o se puede marcar así. El acceder se marca así con un triangulito, ¿sí? Ese es el acceder. El recorrer se marca también con vector, ¿sí? Y el, el espacio de permanecer se marcan con círculos o puede ser así, digamos que si están así, pueden hacer espacios así, ¿sí? Pueden ser estas formas hiperbásicas. Esto significa permanecer. Entonces son dibujos hiperbásicos que me dicen, ah, bueno, sí, hay que hacer unas formas hiperbásicas antes de entrar al dibujo arquitectónico. Espero que les haya servido esta información. Bueno, que estén muy bien, chicos, que mañana vean esta clase y que les sirva bastante para su ejercicio. Nos vemos el viernes. Hasta luego.